Bien, entonces vamos a continuar con estas capsulitas de las vértebras anteriores torácicas. Y aquí pues vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Observa este manual de técnicas quiroprácticas. Aquí está el quiropráctico que lo escribe es Bruce Flick. Es un manual ya un poco antiguo, pero esto lo repiten y lo repiten N cantidad de veces los libros de técnicas quiroprácticas, las recetas de cocina, ¿no? Entonces aquí dice, en esta figura 1, dice que habla de la posición de la vértebra, de una vértebra con respecto a la otra, ¿sí? Fíjate lo que dice aquí, esa es la posición de la vértebra que llega a estar subluxada en un desajuste torácico anterior, o cuando se ajusta está indicado el ajuste de anteriores, ¿no? Dice, nuestra palpación estática sobre esta extensión es como sigue. Dice, se disminuye el espacio interespinoso debido a una proyección horizontal de la espinosa, es más vertical y la espinosa se palpa más anterior. Bueno, entonces ya vimos aquí que el cuerpo trata de hacer la curva que aquí ya no tiene, en la zona cervical la trata de hacer aquí. La curva que aquí ya no tiene, la trata de hacer acá. Entonces hace esto y entonces estas vértebras se vienen en extensión, ¿ok? Entonces dice, fíjate lo que dice aquí. Esta figura 2 ilustra la posición de flexión de la vértebra de arriba relativa con respecto a la de abajo, ¿sí? Entonces dice aquí, con una subluxación en extensión, se encontrará una inhabilidad de la vértebra superior para moverse en su posición de flexión. Bueno, ¿qué es lo que dice aquí? Que esta está en flexión. Pero ve lo que está sucediendo aquí, ¿sí? Aquí lo estás viendo, ¿sí? Esto es flexión, ¿ok? Y esto es extensión. Entonces, en este sentido, aquí la está en flexión. Y realmente está en extensión, ¿ok? Entonces, ve cómo los textos a veces tienen conclusiones a priori, o sea, no del todo bien pensadas, ¿no? Entonces aquí esta figura muestra cómo el paciente está en esta postura así, para supuestamente abrir las vértebras. De hecho, así se abren, ¿no? Se abren las espinosas de caudal a craneal o viceversa, ¿sí? Entonces aquí el paciente es como que se abraza, y en el momento en que se abraza, se abren de medial a lateral, se abren así, cuando se abraza a sí mismo, y en esta posición se abren las espinosas del centro hacia los extremos, hacia caudal y hacia cefálico. Ok, vamos a ver aquí qué más tiene. Aquí está llevando a cabo palpación dinámica. Entonces supuestamente ahí en la palpación dinámica el quiropráctico va a ver que las vértebras las espinosas no están así, sino que están más juntas, y esa es la vértebra anterior. Eso es correcto, esto que está diciendo aquí el texto es correcto, y esta es la posición inicial y esta sería la posición final. Aquí el texto dice que debes tener mucho cuidado porque hay pacientes que tienen problemas en los cartílagos costales o problemas en el cuello, que no se puede llevar a cabo este tipo de ajuste, y eso es correcto, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ve cómo se le empieza a decir, aquí ya se lleva a cabo el ajuste. Pero ¿qué sucede con ese ajuste? Aparte que ya te dije que se sexualiza mucho, porque ve, si fuera mujer prácticamente le está poniendo los pechos en la cara, ¿sí? En el rostro del paciente.
Entonces hay una cuestión ahí medio rara. Pero suponiendo que el paciente entonces se abrazó a sí mismo y ahora hizo esto o esto, como aparece aquí. Pero ¿qué sucede? Que el doctor tiene que aplicar mucha fuerza en esta mano para poder ir regulando la caída del cuerpo del paciente, que es cargar todo el peso del tronco del paciente, que es muy pesado, y además se tiene que agachar mucho el doctor. Ya hablamos de la zona lumbar, lo que va a suceder si se agacha todo el tiempo, ¿ok? Entonces aparte está sucediendo que esto está llevando a cabo el doctor. Pero es requisito que supuestamente que el paciente se permanezca así y así, para que se conserve la apertura longitudinal y vamos a decir en el plano transverso y en el plano sagital, ¿no? Pero resulta que ya cuando el paciente va cayendo en la mesa, el paciente más bien se horizontaliza y entonces ahí las espinosas se cierran, ya dejaron de abrirse. ¿Por qué? Porque esta postura así fetal, esta postura fetal es muy difícil de que el paciente la conserve. Y si el paciente la conserva de manera deliberada, sus músculos paravertebrales van a estar tensos precisamente y abdominales por mantener esta posición. No va a estar relajado el paciente y tampoco va a estar relajado el doctor. ¿Ok? Y luego fíjate aquí lo que dice. Esta figura ilustra la posición de la mano que se conoce comúnmente como de bolsillo. ¿Sí? La técnica de bolsillo. ¿Ok? Entonces, dice, la espinosa de la vértebra, arriba y abajo, son contactadas por los dedos 1 y 3. ¿Sí? Por los dedos 1 y 3. 1, 2, 3. O sea, por los dedos 1 y 2, 3. Aquí es contactada la espinosa, ¿no? Y luego dice aquí, nota el ángulo de las articulaciones interfalángicas. Y aquí fíjate lo que dice. Esto quiero resaltarlo, ya lo había comentado en el video anterior. Hay posibilidad de lesión o un traumatismo a los dedos del quiropráctico debido al peso del paciente. Yo he aplicado ese ajuste y las primeras veces que lo aplicaba me lastimaba los dedos, me lastimaba los nudillos, las articulaciones interfalángicas. En general me lesionaba incluso a veces hasta la muñeca. Y aquí dice por el peso del paciente. ¿Sí? Y esta otra posición la colocas así, entonces el pulgar, aquí el pulgar no descansa, está libre, ¿no? Está así libre. Entonces este ajuste no es muy específico. Aquí agarras 2 o 3 vértebras, esto no es muy específico. ¿Sí? Y este otro, vamos a ver acá abajo, pones primero así y luego haces esto. Con este ajuste también te lastimas por el peso del cuerpo del paciente, aunque no te lastimas tanto el pulgar porque no está libre, está más afianzado. Sin embargo, este ajuste no es específico. O sea, aquí puedes mover, no tengo el control sobre la vértebra específica yo con esto, ¿sí? No lo tengo. Con otras técnicas sí lo tengo, pero aquí no lo tengo. Aquí no sé qué está pasando. ¿Ok? Aunque palpes, tienes que palpar el segmento así y luego colocar, vamos a decir, palpas así. Aquí está la apófisis espinosa, ya la palpaste y luego tienes que colocar aquí. Pero no sabes qué está sucediendo aquí. Entonces esto no es un... Y luego fíjate acá, mis nudillos. Entonces esto con el peso del paciente me voy a lesionar. Entonces esto inmediatamente con el peso del paciente se abre así. Se abre y esto todavía es menos específico. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. Bien. Aquí está. ¿Ok? Entonces, bueno, esta técnica dice que se puede usar un
un cojín como el de SOT o algún otro cojín o algún dispositivo para que no te lesiones la mano. Pero repito, este ajuste no es muy específico. Sí, yo lo he llevado a cabo muchas veces, no es muy específico. Pero vamos a seguir platicando sobre entonces cómo ajustar las supuestas anteriores, ¿ok? Vamos a la siguiente cápsula.